Muy buenas noches, que nuestro Señor Jesucristo continúe dándole la fortaleza y la gracia necesaria en esta semana, en este día, en el transcurso de lo que va de año y cada uno de nuestros días hasta que nosotros estemos en la presencia del Señor, y de la misma manera hasta que nosotros partamos con el Señor, nos acercamos a la palabra de Dios constantemente. Este es el propósito de cada miércoles, dar una mirada a un libro de la Escritura y que nos inspire, que nos motive a seguir profundizando, aprendiendo de cada uno de estos libros preciosos que hemos podido ver a lo largo de estos años. Hoy estaremos terminando el libro de Esdras y ha sido de gran bendición para nuestras vidas aprender de este personaje en aquel tiempo, en aquel contexto, en aquellas circunstancias, de cómo entonces vivir en el propósito de Dios. Y como lo describe el libro, la buena mano de Dios estaba sobre Esdras, y vimos por qué la buena mano de Dios estaba sobre la vida de Esdras, y luego vimos para qué estaba la buena mano de Dios sobre la vida de Esdras. Y en ese para qué hemos visto que él es un gran reformador, que él viene a poner entonces nuevamente la palabra en el corazón de su pueblo, y que el pueblo entonces, al escuchar la palabra de Dios, siente allí dolor por la vida que están llevando, por las decisiones que han tomado, por caminar de espaldas a la palabra de Dios. Pero Esdras sigue siendo ese instrumento que el Señor usó y continúa usando, dándonos ese gran ejemplo de cómo vivir para la gloria de Dios y cómo caminar siendo la buena mano de Dios nuestra guía, nuestro sostén, nuestra fortaleza. El capítulo 7, el verso 10, vimos que describe maravillosamente su vida, su ministerio, y ese ejemplo que nuevamente sea de inspiración para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros seamos movidos, seamos motivados, seamos fortalecidos para seguir el ejemplo de la vida de Esdras. El verso 10 del capítulo 7, recordemos, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Señor, gracias. Gracias por la vida de Esdras, gracias por tu palabra y gracias por tu pueblo, Señor. Que tú continúes fortaleciéndonos, que tú continúes, Señor, llenándonos de gozo, llenándonos, Señor, de ese propósito para vivir, Señor, conforme a este modelo precioso que nos has dejado en la Escritura. Que nosotros preparemos nuestro corazón para inquirir, para aprender, para profundizar en tu palabra, para vivirla y para enseñarla. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nuevamente le damos gracias al Señor por habernos traído hasta aquí en esta aventura, en este peregrinaje a lo largo del libro de Esdras. Luego, mis amados, vemos que llegamos ya al capítulo 10. Él ha comenzado una oración de confesión delante de Dios, y aunque él no había participado de los pecados del pueblo, vimos que una de las características es identificarse con el pueblo, porque él forma parte del pueblo, y clamar entonces al Señor por misericordia, para que el Señor extienda su mano de bondad, perdone, restaure y que levante entonces a su pueblo. Hablando de levantar, entonces el capítulo 10 es toda una enseñanza acerca de cómo levantarnos en la vida, de cómo levantarnos en medio de la adversidad, de cómo levantarnos cuando las dificultades agolpan nuestro corazón. Las dificultades, los problemas vienen constantemente,
algunos son producto de nuestras malas decisiones, como es la oración de confesión de Esdras. El pueblo había tomado malas decisiones. En ocasiones vienen porque forman parte de las pruebas para que nosotros ejercitemos entonces nuestra fe y aprendamos a confiar en el Señor. Pero las circunstancias en este capítulo 9 y 10, ya para concluir este libro de Esdras, es que el pueblo de Dios se había apartado de la ley. Entonces habían tomado decisiones que no honraban al Señor. Número uno, habían menospreciado la palabra de Dios. Y por lo tanto, entonces, al menospreciar la palabra de Dios, se habían casado con personas de los pueblos aledaños que adoraban dioses falsos, y entonces ahora el pueblo poco a poco había cedido en su integridad al punto hasta de abandonar la escritura. Y es por eso que cuando Esdras lee la palabra de Dios, el pueblo siente en su corazón la convicción de pecado, siente dolor y comienza a dar pasos de arrepentimiento, es decir, comienza a levantarse el pueblo de Dios. Mis amados, aquí entonces vemos en primer lugar que Esdras se inclina ante Dios y se levanta por Dios. Es decir, se inclina ante el Señor, pide perdón, pide su auxilio y luego se levanta en el nombre del Señor, representando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios. Así debe ser nuestra vida. Nos inclinamos delante del Señor y luego nos levantamos para servir y honrar al Señor. Así que de rodillas está ante Dios, y entonces es la única manera de que Él pueda estar de pie ante la adversidad. Es la única manera. Por eso es que hay 2 capítulos bien extensos aquí al finalizar el libro de Esdras, de confesión, de oración, de búsqueda, de arrepentimiento, de dolor, de quebrantamiento, de angustia, de tristeza, y allí entonces está de rodillas ante Dios, pero luego se levanta y proclama la verdad del Señor, y hay pasos que hay que tomar, hay decisiones que hay que tomar en obediencia para honrar y glorificar al Señor. Y este es entonces el capítulo 10. Esdras, recordemos, es un modelo inspirador, que al finalizar esta serie nosotros podamos llevar en nuestros corazones ese modelo de obediencia, ese modelo de entrega, ese modelo de dependencia que nos ha dejado el libro de Esdras. Pero lo primero que queremos ver entonces es que Esdras está en el capítulo 9, está afligido. Él está allí verdaderamente dolido por la situación, ¿no? Ver al pueblo de Dios menospreciar, abandonar la ley, y ver al pueblo de Dios adorando los dioses paganos, los ídolos que adoraban a las tribus, los pueblos de alrededor con los cuales ellos se habían casado, y esto produce entonces un quebrantamiento en Esdras, y dice entonces que se habían juntado aquellos que temían las palabras de Dios, y en el capítulo 9, verso 5, entonces vemos el primer levantar. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Aflicción viene, momentáneamente nos golpea, pero debemos de superar, sobrepasar esa situación, esas circunstancias, y levantarnos. Entonces vemos que él se levanta, y él se levanta para postrarse, es decir, se levanta de la aflicción y entonces se postra delante del Señor. Dice que me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová Dios. Entonces este es el primer levantar, es un levantar donde el pecado derrumba, pero la oración levanta. Esdras depende constantemente de la oración. Lo primero que hace él es siempre acudir de rodillas al Señor. No importa dónde esté, si él está en los atrios, si él está de camino, si él estaba allá ante
el rey antes de viajar de Jerusalén a Babilonia, pero lo vemos siempre en una continua dependencia del Señor. Ahora vemos el segundo levantar, dice ya en el verso 1 del capítulo 10, dice así: mientras oraba Esdras, hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Ahí entonces vemos que mientras él oraba se levantó la convicción, no solamente en su corazón, sino que se acerca el pueblo. No es un discurso, no es unas palabras con gran elocuencia, no, es simplemente al ver la aflicción, al ver el dolor, al ver esa actitud y esa vida de oración entregada y rendida al Señor, eso trae convicción al pueblo. Y dice que una muy grande multitud, no solamente hombres, sino también mujeres y niños. Y allí entonces dice que todo el pueblo lloraba amargamente. Hay que entender que cuando Dios mueve nuestro corazón y cuando nosotros caemos en convicción, entonces ese dolor se puede expresar aún en un llanto amargo, en un llanto que expresa entonces el verdadero arrepentimiento. Pero allí se junta una gran multitud y lo que vemos entonces es que cuando esa actitud de arrepentimiento y dolor se manifiesta, entonces surge un personaje para dar ánimo, ¿no? Se llama Secanía y dice: entonces respondió Secanía, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Es importante señalar que todo pecado en primer lugar es contra Dios y luego entonces indirectamente contra la persona, contra la institución, contra la iglesia, contra nuestros seres queridos o contra nuestro prójimo, pero todo pecado en primer lugar es una ofensa directa a nuestro Dios. Y dice: pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Dice: mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. En Dios siempre hay esperanza. Y al ver que había dolor, que al ver que había quebrantamiento, al ver que había llanto amargo, entonces vemos que hay esperanza, siempre hay esperanza en la presencia de Dios, al acudir a Él con un corazón sincero, al estar convencido de que le hemos ofendido y que nos duele, que le hayamos herido el corazón de Dios, entonces siempre va a haber esperanza. Por eso el Nuevo Testamento dice que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad, Por lo tanto, en Dios siempre va a haber esperanza. Y esperanza entonces para el que obedece, ¿no? Por eso es que dice el verso 3: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Es decir, obediencia a la palabra de Dios. No es que iban a abandonar y dejar a esposas y hijos allí a la deriva, no, había instrucciones en la ley para protegerles, para proveerles, y todo debía hacerse conforme a la ley, a lo que ya estaba estipulado, y que por causa de esas malas decisiones habían llegado a esta condición. Pero lo que queremos resaltar es que siempre hay esperanza para los que se arrepienten y siempre hay esperanza para los que obedecen la ley del Señor, la palabra de Dios. También, mis amados, siempre necesitamos de otras personas para levantarnos. Él se levanta
él va en oración, y al estar allí en ese estado de aflicción, entonces viene este personaje Secanía, y todos necesitamos un Secanía a nuestro alrededor. Todos necesitamos a alguien que nos anime, que nos motive, que nos dé dirección, que ore por nosotros, que se preocupe por nosotros. Él llega en el verso 4 y le dice: levántate, porque esta es tu obligación. Tú eres al que el Señor ha escogido para liderar esta gran reforma. Así que cumple con tu llamado, dice el Nuevo Testamento. Cumple tu ministerio, levántate entonces, porque esta es tu obligación. El apóstol Pablo diría, porque si no predicar el evangelio, ay de mí, ¿no? Porque me es impuesta necesidad. Él entendía y tenía ese sentido de responsabilidad, ¿no? De obligación. Y dice: y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Qué importante es estar rodeado de personas que nos animen y no que nos desanimen, que nos motiven y no que nos desmotiven, que nos levanten y no que nos terminen de hundir, que si van a hacer críticas, que sean constructivas, que opiniones que nos lleven a poner manos a las obras, a levantarnos, a esforzarnos, que estén a nuestro lado. Y usted debe tener siempre a alguien, a un Secanías, que le levante, que le fortalezca, que le diga las cosas como son. Decir: mira, ya es tiempo, ya oraste, ya has estado en un estado de aflicción, y por lo tanto ahora es tiempo de levantarse, es tiempo de trabajar, es tiempo de poner mano a la obra, ¿no? Y porque a veces nosotros queremos extender, ¿sí?, nuestro estado de dolor y aflicción, que vemos que es a veces importante, ¿no? Llorar, quebrantarse, pero no debemos de extender, ¿no?, y de posponer el levantarnos y entonces caminar por fe y tomar pasos y decisiones en la fortaleza de nuestro Señor. También, mis amados, donde quiera que estemos, debemos levantarnos en la presencia de Dios. Dice entonces allí en el verso 5: entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Entonces él se levanta, él empieza a tomar decisiones, él empieza a dar pasos allí, a tomar medidas de acorde a las instrucciones de la palabra de Dios. Así que es importante entonces levantarse, ¿no? Y también, mis amados, debemos de entender que donde quiera que estemos, podemos buscar el rostro del Señor. Aquí encontramos a Esdras delante de la casa de Dios. Lo dice el verso 1, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Y ahora en el verso 6, él se levantó de delante de la casa de Dios y ahora se va a otro lugar, ¿no? Dice que se va a la cámara de Johanán, y allí entonces ya no solamente en oración, sino ahora en ayuno, para buscar dirección y sabiduría y seguir tomando los pasos y las decisiones de una manera que glorifique al Señor, sin herir y maltratar a las personas a las cuales están envueltos en este pecado. Y él entonces ahora está en otro lugar, pero está con la misma actitud de dependencia, está orando y levantándose delante del Señor. Y así debe ser nuestra vida, ¿no? No solamente el día de la iglesia, el día en que nos congregamos, sino todos los días, en cualquier lugar que estemos, debemos de confiar, de buscar el rostro del Señor, de depender de Él. Él dice que no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio. Y allí debemos de ser constantes y seguir entonces buscando la dirección del Señor, bien sea delante de la casa del Señor o bien sea en la recámara de nuestro hogar, en los tiempos que tengamos en un parque o en algún lugar donde dispongamos
separarnos en ayuno, en oración y buscar el rostro del Señor pidiendo sabiduría y gracia para las decisiones que tenemos que tomar. Qué maravilloso es el libro de Esdras, ¿no? Qué maravilloso el ejemplo de este héroe de la fe. Qué maravilloso es ver ese testimonio, ¿no? De una vida realmente consagrada, ¿no? Que toma en serio la palabra de Dios, que toma en serio al Dios de la palabra, que toma en serio la obra del Señor. Qué maravilloso la vida de Esdras, ¿no? Ahora, él se levanta, ¿sí?, a orar, se levanta entonces de su aflicción, se levanta a buscar entonces sabiduría para tomar las decisiones, y ahora en el verso 10 se levanta para proclamar el mensaje de esperanza. Recordemos que el verso 2 dice: mas a pesar de esto aún hay esperanza. Y ahora comienza a hablar del mensaje de esperanza. Dice: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel, ¿no? Y se levanta, no les da muchas vueltas, él va allí al grano, él es directo, él habla objetivamente y él proclama entonces que para ser restaurados es necesario obedecer al Señor, que es necesario para levantarse y estar delante de la presencia de Dios, es necesario levantarse y obedecer la palabra de Dios. Pero no solamente eso, debemos de levantarnos entonces y llevar gloria a Dios. Este es el propósito, ¿no? La ofensa había sido a Dios por quebrantar la palabra de Dios y ir tras los dioses, ofendiendo la gloria de Dios, y ahora el llamado es a volver, levantarse, proclamar el mensaje de esperanza y siempre con el propósito de levantarse y dar gloria a Dios. Dice el verso 11: ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Este principio se extiende hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Dice allí en el libro de Corintios, ¿no?, de que no debemos de unirnos con yugos desiguales, ¿no?, porque qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Y ese principio va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es algo serio, es algo que ha quebrantado a Esdras, al pueblo del Señor, pero por sobre todas las cosas ha quebrantado el corazón de Dios. Y entonces él dice: ¿cómo podemos entonces darle gloria a Dios? Es entonces haciendo su voluntad y apartándonos de todo pecado. Recordemos que eso es el significado de la palabra santo. Hemos sido apartados por Dios, pero hemos sido apartados para ser dedicados a Dios, y esto entonces en obediencia, eso trae gloria a Dios, y este debe ser el propósito de nuestra vida, el propósito de nuestra existencia, porque ese es el propósito para el cual Dios nos ha creado, para darle gloria, porque Él es digno de toda gloria, Él es digno de que nosotros entonces hagamos su voluntad y nos apartemos para Él, que vivamos una vida que le agrada a Él, que seamos obedientes a su palabra. Y ya entonces, para terminar, ¿hasta dónde debe ser esa obediencia, ¿no? Dice el verso 12: y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Esa debe ser nuestra oración. Ese debe ser nuestro epitafio al final de nuestros días. Vivió y murió haciendo y obedeciendo la palabra de Dios. Vivió entonces conforme a la palabra de Dios. Y todos los días entonces debe ser ese el propósito de nuestra vida, porque cuando hacemos conforme a la palabra de Dios, entonces le damos gloria
a Dios. Y ya entonces, ¿hasta dónde? Dice, sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras y vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas. Y dice, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Esto trae gloria a Dios. Cuando decidimos hacer conforme a la palabra de Dios, entonces le damos gloria a Dios y el ardor, el enojo de nuestro Dios, entonces es quitado, es apartado de nuestras vidas y comenzamos a vivir el propósito para el cual Él nos ha dado la vida, que es alegrar el corazón de Dios, y esto significa entonces la verdadera felicidad para nuestras vidas, porque no llegaremos a ser verdaderamente felices hasta que no seamos verdaderamente santos, apartados para el Señor, viviendo en la voluntad del Señor, viviendo conforme a la palabra de Dios y dándole gloria a Dios en todo. Pero siempre va a haber un pequeño grupo, ¿no?, que decide, pues no, dice el verso 15, solamente Jonatán, hijo de Asael, y Hazaías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas, Mesulán y Sabetai, les ayudaron. Entonces hubo un pequeño grupo que como siempre, decide no obedecer al Señor, pero nosotros sabemos cuáles son las instrucciones de Dios y debemos de responder en obediencia al Señor. Así que hasta aquí, mis amados, termina el libro de Esdras. Dice que todos habían entonces hecho una lista, habían hecho allí una larga lista de las personas que estaban haciendo y ordenando sus vidas, y nosotros seguimos también en esa lista, ordenando nuestras vidas y viviendo conforme a la palabra de Dios. Qué gozo, qué alegría entonces es poder terminar el libro de Esdras aprendiendo y recibiendo una instrucción preciosa. Nos preparamos entonces para en lo adelante, en los miércoles sucesivos, comenzar y dar una mirada al libro de Nehemías. Y vamos a estar entonces en estos extensos capítulos, 13 capítulos del libro de Nehemías, que son libros armónicos. Ya Nehemías viene en un tercer éxodo después de Esdras, pero veremos algunos principios maravillosos también para la edificación de nuestras vidas. Esdras trajo la palabra de Dios al corazón del pueblo, así como antes había venido Zorobabel a comenzar a reconstruir el templo, y luego entonces viene Nehemías en la ayuda para la reconstrucción de los muros. Así que ahora le damos gracias al Señor por este tiempo precioso, le damos gracias al Señor por su sabiduría, y entonces orar para que el Señor continúe dándole a usted sabiduría de lo alto. Así entonces le pedimos al Señor al finalizar esta serie, gracias Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, en esta preciosa aventura en el libro de Esdras, y te pedimos, Señor, dirección, sabiduría y la misma pasión para ahora comenzar este viaje a lo largo del libro de Nehemías. Te damos gracias por tu pueblo, bendícele, fortalécele, Señor, y que puedan también entonces entender y vivir el propósito para cada una de sus vidas, que es darle gloria a Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que le invitamos, como todos los miércoles de ahora en adelante, una mirada al libro de Nehemías, y cada domingo entonces también les invitamos a celebrar con gozo y con júbilo en el día del Señor, en la casa del Señor, domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.